dando y dando pajaritos volando, pero volando al otro lado, y me refiero a la extradición, pero en realidad traslado de más de una veintena de líderes criminales, sí, del narcotráfico a los Estados Unidos. Como parte de las acciones para garantizar la seguridad pública, disminuir la violencia en nuestro país y proteger a la ciudadanía, el día de ayer, en coordinación, cooperación y con pleno respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos, se concretó el traslado de 26 generadores de violencia Unidos. Esto ocurrió el día de ayer y lo informó primero en un boletín de prensa el Secretariado de Seguridad y en particular Omar García Harfuch, que dijo, ¿sabían qué? Por Estados Unidos los pidió, nosotros se los dimos, ya los trasladamos, surgió un pequeño video viendo cómo volaban hacia el otro lado personajes relevantes como el Queenie, como la Tuta, sí, de los Caballeros Templarios, y varios criminales que están en el tráfico o estuvieron en el tráfico de metanfetaminas, como el Cártel de los Valencia, insisto, el Queenie, la Tuta, los Caballeros Templarios y evidentemente varios lugartenientes y tenientes de la organización criminal de los Chapitos que tienen que ver con el fentanilo. Y por ello, en cuanto se hizo esta entrega de criminales, la segunda, recuerden ustedes que ya había ocurrido antes de que se lograra un convenio con los Estados Unidos. Recuerden que la forma de negociar de Estados Unidos es: tú me das, yo recibo y luego no te pongo los aranceles. Y nosotros nos preguntábamos qué había ocurrido después de esta nueva pausa de 90 días. La vez pasada entregamos varios, entre ellos Caro Quintero, recuerden ustedes, fue en el mes de febrero del año pasado. Se dijo, ¿y ahora quién será si ya no tenemos? Bueno, pues sí teníamos, porque tenemos recursos ya no tan petroleros, pero de que recursos de reos ligados al crimen organizado los tenemos, y Estados Unidos por eso, a través de la Embajada de los Estados Unidos, agradeció el gesto. Habló en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, de esta cooperación que ha resultado en términos de seguridad. Y luego de este anuncio de la embajada, también se vieron las publicaciones del DOJ, el Department of Justice de Pam Tonti, allá me encanta decirle, ya nada más por eso lo digo así, pero bueno, donde tenían una suerte de radiografía, líder tras líder, estos delincuentes muy, muy buscados, y también en ese mensaje del DOJ, incluso en el Twitter, diciendo es que los estadounidenses estamos chingones. Los queremos realmente traer a la ley, y como la ley de oro es el que tiene más billete, pues evidentemente van a tener que rendirle cuentas a los Estados Unidos. Y ya los trajeron a nuestro sistema judicial, que como subtexto ellos querían insinuar, lean ustedes, pues es el mero mero, es el mejor. Pero también, sin negritas puestas, también le agradecieron el gesto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no podía faltar en la mañanera que le preguntaran a la presidenta, que dijo, aún hay más, pero con Omar García Harfuch, ella no quiso matarle el gallo, y esto es lo que ella respondía. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad para poder dar toda la información sobre este caso que tomó el Consejo Nacional de Seguridad. Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos, no es los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas. Y ya el
el Gabinete de Seguridad, a las 11 podrá darles más explicaciones. Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad. Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país y las toma a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, el Consejo Nacional de Seguridad. Y luego, evidentemente, a eso de las 11 de la mañana, unos poquillos minutos después, el propio secretario Omar García Harfuch presentó justamente este gráfico con los nombres de todos los trasladados y dijo que se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones y otros delitos. Traducido a nuestro español, pues sí, podían operar libremente aunque estuvieran presos en nuestro sistema penitenciario. Un reconocimiento, pues, de que en México ese sistema es la escuela de criminales, o es el centro, pues no es de reclusión, es el centro de diversión de los criminales guardados con un candado. Se divierten y siguen operando. Escucha. Se acordó con el Departamento de Justicia de ese país a no solicitar la pena de muerte ni para los 29 iniciales que fueron trasladados en el mes de febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente. Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional, en una acción alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, orientada a la protección de la población de nuestro país. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Acompañado también del fiscal Gertz Manero y evidentemente pues del equipo de seguridad que coordinó este traslado, Omar García Harfuch dijo que la prioridad, haciéndole eco a la propia presidenta, fue la soberanía nacional y obvio que no siguieran delinquiendo desde dentro de... Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad y contra la extorsión. Estas 26 personas que se encontraban recluidas en 5 centros penitenciarios federales y 4 centros penitenciarios estatales contaban con órdenes de extradición y enfrentaban diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos también, incluyendo tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, delitos con arma de fuego,
lavado de dinero y delincuencia organizada. Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades que contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y que con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años. Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. En esta acción participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República. Desde la Base Aérea Militar número 1, en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una aeronave de la Secretaría de Marina, se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos: 8 a White Plains en Nueva York, 1 a John F. Kennedy, también en Nueva York, 5 a San Diego, California, 6 a Phoenix, Arizona, 6 a Dulles, Virginia. Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos. Actualmente, los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas internas operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones. ¿Cuál es la diferencia de los criterios que se utilizaron? ¿Cuál es de la primera entrega de delincuentes a esta segunda? En la primera, ninguna diferencia. Estamos aplicando la misma base constitucional, la misma base legal, estamos aplicando las mismas convenciones internacionales, estamos aplicando el mismo sistema donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter que está dentro del marco legal nuestro. Es exactamente lo mismo y además es lo mismo que vamos a seguir haciendo. Sin embargo, el gobierno norteamericano en la primera entrega dijo que los mexicanos entregados o los delincuentes entregados fueron expulsados y no se utilizó el proceso de extradición como tal ante una petición. Y en esta sí se utilizó, a pesar de que, bueno, en dos casos tienen amparo. No se utilizó. No estamos aplicando la ley de extradición. Estamos aplicando la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5º, igual que la vez pasada. Ok, la siguiente pregunta es, la entrega se hace a petición del gobierno norteamericano, tengo entendido, de estos delincuentes. Sí, señor. ¿No? Es correcto. Sí. ¿Hay algo a cambio que está entregando el gobierno norteamericano a cambio de estos delincuentes? No, las solicitudes no se negocian, se basan en razones jurídicas de procesos establecidos en cada país, y en este caso la solicitud de la Procuradora de los Estados Unidos con toda claridad dice y señala con especificidad los procesos y los juicios que cada una de estas personas tiene. No hay negociación de ninguna naturaleza. Sí. Para finalizar el día de hoy, el gobierno norteamericano anuncia que sancionó a varias empresas de tiempo compartido que están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, en Jalisco. Esta es otra cosa. Ajá. Sí. Ante esto, ¿qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera para poder detectar este tipo de empresas o personajes que se dedican precisamente a defraudar y, por supuesto, cometer delitos con los recursos? Cuando hay una solicitud de asistencia jurídica internacional, que nosotros las hacemos todos los días a los Estados Unidos, cuando ellos mandan cualquier solicitud, como el caso que usted me está señalando, yo le tendría que consultar a la UIF a ver qué es lo que recibió, cuáles son los requerimientos que tienen, porque esa institución está basada también en un sistema internacional. Unidades de esa naturaleza existen prácticamente en todos los países y se norma por criterios internacionales. Yo se lo consulto y se lo hago saber a usted con mucho gusto. Le agradezco mucho. Para finalizar. Y claro, yo leía la prensa el día de hoy, se destacó en varios medios justamente que se le estaba entregando a los Estados Unidos estos 26 reos
pues como una ofrenda. Así lo puso básicamente el Reforma, así se pudo ver en algunas caricaturas o memes en las redes sociales, básicamente una suerte de Tatuani Trump, tú mandas y nosotros dando, porque yo iniciaba justamente diciendo que dando y dando, pajarito de cuenta volando. Ahora, son pajaritos de cuenta. Entonces, por un lado, pues sí es cierto, la negociación o la forma de negociar de Donald Trump es: yo te dejo respirar y tú qué me das a cambio. Es básicamente un chantaje, el chantaje de que te permito seguir con la economía de pie, porque el Tratado de Libre Comercio ha sido justamente la tarjeta de cambio, ha sido la ficha con la que nos extorsiona Trump, tu supervivencia económica, ¿a cambio de qué? Durante muchos días se especuló en los medios, porque ya habíamos visto que ya se había transferido a muchos líderes de los cárteles, y de alguna manera, pues si ya se había entregado Caro Quintero, pues ya nadie esperaba que surgieran nombres tan importantes, aunque tuvimos a la Tuta. Recuerden ustedes que la Tuta salió en casi todos los videos habidos y por haber de Michoacán con los gobernadores. Incluso hubo un gobernador preso por los vínculos con este líder del cártel que dominó la política michoacana, pues sí, con gobernador del PRI, con sucesor del PRI, recuerden que sustituyó, y con uno que terminó en la cárcel. Luego de Silvano, pues ya no sabemos dónde anda silbando en la loma, ay Dios mío, pobrecito. Pero les decía yo, ya la prensa o la comentocracia decía: no, hombre, si esa carta ya se vio, no vuelve a ver tal, y esperaban a los políticos que les cortaran la cabeza y los entregaran. México básicamente, pues sí, parece que cumplió con parte del acuerdo con Estados Unidos entregando, pero a estos delincuentes todavía no se le vuelve realidad a muchos comentócratas que pasan y filtran listas y dicen: es que ahora viene tal, ahora va a ser tal gobernador, y pues nos ayudan al mexicano a seguir entrenando en este deporte nacional de la especulera. Todavía no se nos hace, pero pareciera que esto fue lo que se tuvo que, entre comillas, entregar como tributo al Nerón que está allá en los Estados Unidos, a Trompón. Nerón Trompón, ahí te va tu bombón, y le entregaron a 26 criminales que sabemos van pues sí, a engrosar las filas de los testigos protegidos que de pronto usa Estados Unidos para perseguir a peces un poco más gordos. Así funcionó pues sí, con el caso de Genaro García Luna, ya lo sabemos, y así podrá sucederse en los casos que se están ahorita justamente esgrimiendo. ¿De cuáles le hablo? Pues hablo de el Mayo Zambada, que recuerden fue secuestrado aquí en nuestro país y llevado a los Estados Unidos, y luego la entrega que hicieron los Chapitos Menores. Y en este envío que se dio recientemente, pues iba un piloto y otros operadores de los Chapitos, y veremos qué es lo que ocurre con ello. Pero les digo yo, fueron criminales, no han sido todavía los políticos, y entonces en esta negociación le preguntaban en la conferencia a la presidenta, y lo vimos incluso en primeras planas, sobre todo el Reforma, decían, y lo vi yo en el noticiero de la mañana de Televisa, decían: oigan, pues por un lado les entregamos criminales, nos da gracias el departamento del DOJ, nos da gracias la embajada, pero nos meten el guamazo por el lado de las ciudades peligrosas. ¿Por qué? Porque se volvió a mostrar las recomendaciones a los viajeros de Estados Unidos, y se incluyó esta nomenclatura de alerta por terrorismo, porque recuerden, ellos convirtieron en organizaciones terroristas a los cárteles, y el mapa en el que figura, pues sí,
Tamaulipas, en el que figuran evidentemente los estados fronterizos y otros estados con menor rango de alerta, y ya luego casi todo el país, 30 estados en los distintos niveles. Aquí les voy a permitir que vean más o menos este mapa, y básicamente de eso fue una de las preguntas a la presidenta Sheinbaum. Hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora usan esta palabra, pues porque así nombraron a los cárteles. Pero fíjense, principal destino turístico de los estadounidenses es México. Bueno, aquí viven cerca de 1 millón de estadounidenses, porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos. México. Entonces están equivocados ellos. No, pues lo que digo es que la gente sigue viniendo a México. Entonces este alertamiento, Pues porque es la muy gente bonito sigue México, viniendo. presidenta. Pues eso como les México salva. no hay dos. Sí, pero sí. Y básicamente con ese doble discurso que efectivamente yo ya les había platicado, pues ha caracterizado la discusión del trumpismo. Por un lado, la zanahoria, o sea, nos dicen, ay, qué buena es la presidenta, muchas gracias, como te agradezco. Y por el otro lado, el castigo, el trancazo, y fue evidentemente pues con su alerta a los viajeros, pero insistía la presidenta Claudia Sheinbaum, más de 1 millón de estadounidenses viven en México, y eso tiene que ver con la forma en la que se expresa hacia adentro Estados Unidos consigo mismo. Y así termina. Ay, Dios mío, un miércoles 13, día precioso de mi cumpleaños, y dando, pajarito volando. Pues denme un like a mí, aunque sea de feliz cumpleaños. Gracias. Ay, suscríbase, haga todas estas cosas y no le haga al Trump, es decir, no me den cariño y luego un madrazo por el otro lado. Recordamos que el pasado mes de febrero se realizó el traslado de 29 líderes criminales hacia Estados Unidos, quienes, a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados, diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones. Por ejemplo, Miguel Ángel N., alias Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Oscar N., alias Z42, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, solo por citar 2 de los mencionados.